buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Vamos a conocer a otro de los países poco mencionados de África, la República de Mauricio. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. Ahora sí, comencemos. Mauricio, oficialmente en español República de Mauricio, es un país soberano insular ubicado al suroeste del Océano Índico, a unos 900 kilómetros de Toamasina, ciudad en la costa oriental más cercana de Madagascar en África, y aproximadamente a 3.800 kilómetros en dirección suroeste del Cabo Comorín, en el extremo sur de la India. Tiene una superficie de poco más de 2.000 kilómetros cuadrados, siendo el tercer estado africano más pequeño, mientras que su población en 2025 es de aproximadamente 1.3 millones de habitantes. Su capital y localidad más poblada es Port Louis. Además de la isla de Mauricio, la república incluye las islas de San Brandon o Cargados Carajos, Rodríguez y las islas Agalega. Mauricio forma parte de las islas Mascareñas, junto con la isla francesa de la Reunión, a unos 170 kilómetros al suroeste. Descubierta por navegantes árabes, el país fue habitado por portugueses, holandeses, franceses y británicos, hasta su independencia en 1968. Su sociedad es un crisol de etnias, culturas y religiones, fruto de la inmigración producida durante su pasado colonial. Es, junto a Seychelles, uno de los países con más alto índice de desarrollo humano del continente africano, junto a otros índices. El país es considerado la única democracia plena de África, así como una de las economías africanas más en desarrollo y uno de los estados más estables y con mayor transparencia a nivel mundial. Ya conociendo un pequeño resumen de la historia de este país, comencemos por el período colonial. Los marinos árabes y malayos conocían bien Mauricio desde el siglo X. Los portugueses llegaron en 1505 de la mano de Diego Fernández Pereira, nombrándola como Isla del Cisne, donde fundaron una base naval, aunque no se asentaron. En 1598, los holandeses llegaron a la isla al mando del almirante Wybran van Barwick. La isla estuvo deshabitada hasta 1638, cuando fue colonizada por los neerlandeses, creándose el primer asentamiento. Los neerlandeses, que le dieron el nombre de Mauricio en honor del príncipe Mauricio de Nassau, explotaron los árboles de ébano de la isla e introdujeron el cultivo de caña de azúcar, además de distintos animales domésticos y ciervos. Se intentó establecer una colonia permanente, aunque los asentamientos nunca se desarrollaron debido a cambios climáticos, los ciclones y el deterioro del suelo fértil, lo que llevó a los holandeses a abandonar la isla algunas décadas después, en el año 1710. Los franceses, que ya controlaban la isla vecina de Reunión, se hicieron con el control de la isla durante el siglo XVIII, desde 1715, y la nombraron Isla de Francia. Tras la llegada del gobernador Bertrand François de la Bourdonnais en 1735, se desarrolló la producción de caña de azúcar y la construcción de barcos. Para ello, los franceses trajeron a la isla esclavos de otras partes de África, lo que llevó a que la población se triplicara en apenas 30 años. Durante las guerras napoleónicas, a pesar de que ganaron la famosa Batalla de Grand Port, librada el 23 de agosto de 1810, en la que las fuerzas navales francesas, al mando del comodoro Guy-Victor Duper, vencieron a las fuerzas británicas comandadas por Nesby Willoughby. Los franceses fueron derrotados por los británicos al norte de la isla, en el Cabo Malheureux, un mes después, y el 6 de diciembre de 1810, Mauricio capituló ante el vicealmirante Albemarle Berty. Ello significó la pérdida de la posesión a favor de los británicos y la posterior reversión de la isla a su nombre antiguo. A pesar del cambio, los colonos franceses pudieron mantener sus tierras y seguir hablando su lengua. Durante el período colonial británico, se abolió la esclavitud entre 1830 y 1835, lo que llevó a que miles de trabajadores procedentes de Asia, especialmente de la India británica, se asentaran en Mauricio para trabajar sus tierras. En 1885 se crea una constitución y nuevas leyes
que regularan las condiciones de los trabajos por parte de la población inmigrante. A comienzos del siglo XX se produjo un periodo de agitación política, por la cual la creciente clase media comenzó a desafiar el poder político que, hasta ahora, se concentraba en manos de los terratenientes. Durante este periodo se desarrolló un movimiento político denominado Movimiento Retrocesión, que buscaba devolver el control de la isla a manos de los franceses, algo que fracasó. El inicio de la Primera Guerra Mundial trajo prosperidad a Mauricio debido al aumento del precio de la caña de azúcar, pero a su finalización, la bajada de los precios produjo la quiebra de cientos de terratenientes, lo que provocó que la clase media emergiera, especialmente los hindúes. En 1937, los pequeños agricultores de caña de azúcar del país se levantaron en los denominados disturbios de uva, tras lo cual se hicieron reformas laborales con el objetivo de mejorar las condiciones de los trabajadores, además de permitir los sindicatos hasta ahora prohibidos. Las malas condiciones de vida y el incremento de los precios tras la Segunda Guerra Mundial ocasionaron disturbios, lo que llevó al gobierno a prohibir de nuevo los sindicatos y una represión, como la llamada Masacre de Belle-Waarelle, que causó varios muertos. En 1948 se creó una nueva constitución en el territorio. El Partido Laborista de Mauricio, fundado en 1936, ganó las elecciones en 1963 gracias al amplio apoyo de la comunidad hindú frente al Partido Mauricio Socialdemócrata, quien era votado por blancos, criollos y descendientes de chinos. El Partido Mauricio Socialdemócrata organizó en la década de los años 60 una serie de campañas contra los hindúes, lo que llevó a unos disturbios raciales en el territorio colonial en 1965, tras el asesinato de un político del Partido Laborista. En 1965, el Reino Unido separó el archipiélago de Chagos de Mauricio para crear el territorio británico del Océano Índico, para utilizar esas islas estratégicas con finalidades defensivas junto con los Estados Unidos. A pesar de que el gobierno de Mauricio estaba de acuerdo con dicha maniobra en ese momento, los posteriores gobiernos han reclamado esas islas, señalando que la separación fue ilegal a la luz del derecho internacional. En 1965, siendo reubicados de manera forzosa en Mauricio y las Seychelles. En 1967 ganó las elecciones el bloque independentista. En enero de 1968 se produjeron los peores disturbios en la historia de Mauricio, formándose un conflicto interétnico entre criollos, musulmanes e indomauricianos. Ante esta tensa situación, el Imperio Británico decidió conceder la independencia de Mauricio. Mauricio se convirtió en un estado independiente en la Mancomunidad de Naciones el 12 de marzo de 1968, siendo la monarca del Reino Unido su jefa de Estado. Sewo Sagur Rangolam, que fue elegido como primer ministro de la Mauricio Independiente del Partido Laborista. Un año más tarde es fundado el movimiento militante mauriciano, de corte socialista, cuyos seguidores realizaron una serie de huelgas que obligó a decretar el estado de emergencia en el país. En 1975, una serie de revueltas estudiantiles hizo que el sufragio se extendiera para los más jóvenes, lo que llevó al movimiento militante mauriciano a ganar la mayoría de los escaños en las elecciones de 1976 y a alcanzar el gobierno en 1982 de la mano de Anerol Shugonau. A partir de la década de los años 80, la economía de Mauricio, que se basaba en la caña de azúcar, se comienza a diversificar con el aumento de la industrialización y el auge del turismo. En 1989 se creó la Bolsa de Valores de Mauricio y tras años más tarde entra en funcionamiento el Puerto Franco, centro de logística y distribución libre de impuestos. El país se convirtió en una república dentro de la Mancomunidad de Naciones el 12 de marzo de 1992, con un presidente como jefe de Estado, aunque el poder político siguió estando en manos del primer ministro. En 2002, la isla Rodríguez se convirtió en una entidad autónoma dentro de la República, pudiendo elegir a sus propios representantes desde ese momento. Mauricio ha sido una democracia estable con elecciones libres regulares, con un récord positivo de respeto a los derechos humanos y ha atraído considerables inversiones extranjeras, logrando uno de los ingresos per cápita más altos de África.
Mauricio apunta a ser el conector de negocios del Océano Índico. Se están buscando actualmente nuevas oportunidades de negocio en la banca y el sector tecnológico, además de ser una de las islas más bellas del continente. En 2020, el país sufrió su mayor desastre ecológico en años, el desastre del Huacallío, por el cual vertieron toneladas de lodo en las costas mauricianas debido al encallamiento de un barco petrolífero. Reino Unido se comprometió en octubre de 2024 a devolver a Mauricio el archipiélago de Chagos, un conjunto de 50 islas de unos 60 kilómetros cuadrados, entre los que se incluyen el atolón Diego García, donde se encuentra una base militar estadounidense. Este acuerdo, pendiente aún de firma, pone fin a una reclamación histórica, puesto que dichas islas pertenecían a Mauricio hasta 1965. Por último, hablemos de la cultura de este país. El pasado colonial mixto de Mauricio se refleja en su cultura. Por ejemplo, la cocina de Mauricio es una mezcla de desi, creole, china y europea. En 1847, Mauricio fue el quinto país del mundo en emitir sellos postales. Los dos tipos de estampillas emitidas ese año, conocidas como Red Penny y Blue Penny, son probablemente las más famosas del mundo, muy raras y consecuentemente muy caras. Las islas de Mauricio, al ser descubiertas, eran el hogar de una especie desconocida de pájaro, que los portugueses llamaron dodo, que significa tonto, ya que no parecían muy inteligentes. Para 1681, todos los dodos habían sido exterminados por los pastores o sus animales domésticos. A pesar de ello, el dodo es una de las figuras prominentes en el escudo de armas del país. De las Islas Mauricio, en la familia del premio Nobel francés Jean-Marie Gustave Leclésio, el escritor vive parte del año en el país y ha dedicado algunos libros a los recuerdos familiares. Debido a la gran comunidad india residente en el país, Mauricio ha sido elegido varias veces para filmar películas, la mayoría de las cuales son producciones de Bollywood. Así, llegamos al final de este video que espero haya sido útil para conocer más sobre Mauricio. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café, nos veremos pronto. Hasta luego.